Bien, en esta oportunidad estamos con el escritor Renato Amati León, que acaba de publicar su primera novela, El dilema del erizo. Renato es periodista, es conductor del podcast de Cultura Pop, Cine y Animación, por favor cállennos. Colabora con el diario El Pueblo y el portal El Búho, y El dilema del erizo, como dijimos, es su debut literario. ¿Cómo estás, Renato? Bien, muchas gracias por la entrevista. Bien, Renato, cuéntanos un poco acerca del dilema del erizo, que es tu primera novela. El dilema del erizo es un libro que puede considerarse juvenil, digamos. Mi editor ha insistido en que diga que es un libro juvenil. Yo no lo considero tanto así, quizá ya hablemos un poco después de eso, pero es un libro básicamente sobre un viaje. A mí me gustan mucho las historias de viajes, entonces yo he tratado de ambientarlo casi todo en hoteles y carreteras y playas allá por el norte. Claro, y esta experiencia que es como tu primer libro, ¿cómo la sientes? ¿Qué sientes? ¿Cómo te sientes de publicar un libro? De publicar completamente agotado. O sea, uno termina de escribir feliz y empieza a pensar en qué va a volver en qué más va a escribir. Pero cuando uno publica es como que, ay, qué flojera, ya no quiero publicar nada nunca más. Entonces, o por lo menos yo, que soy un poco maniático, un poco paranoico, entonces supongo que otros autores dejan un poco más que el editor chambee y ellos ya se dedican a hacer sus cosas. En cambio yo en todo he metido mi mano, he discutido con el editor, he hecho cosas extra, además yo mismo he hecho chamba de promoción, entonces por ahí un poco supongo que se me ha agotado más de lo que debería. ¿Y cuánto te tomó el proceso de escritura del dilema del erizo? En realidad va a sonar ridículo un poco porque es mucho tiempo, lo empecé a escribir, digamos, hace casi 5 años, pero yo no sabía que lo estaba escribiendo. Yo estaba en el colegio, escribía textos sueltos y poco a poco, al final, hace un año y medio, me di cuenta que si juntaba esos textos, casi todos hablaban más o menos de lo mismo, contaban una misma historia pero en partes distintas. Entonces lo trabajé, le empecé a dar una estructura y ya pues salió la novela. El año pasado renuncié a TV para concentrarme solo en terminar la novela y ya después el proceso de edición ha sido todo este año. Claro, y atrae algo mucho de tu libro, que es el título. ¿Por qué El dilema del erizo? La verdad, probablemente sonaría mejor si dijera que es de Schopenhauer, que lo planteé por una idea filosófica y luego pensé en Freud, pero la verdad es que la primera vez que escuché sobre este dilema y la que quedó grabada en mi mente fue un anime que a mí me gusta muchísimo, que es Genesis Evangelion, el capítulo 4 exactamente, y me gustó muchísimo la idea. Me parece una figura poética, digamos, de alguna forma, y una figura muy atractiva que me cautivó, y yo justo estaba redescubriendo el libro, descubriendo que tenía un libro escrito, uniendo los fragmentos, cuando vi el rebuild de Evangelion, que es una especie de actualización, y ahí surgió la idea de acuñar esto al dilema del erizo, y en base a eso lo estructuré todo. Ya no quería contar una historia sobre un viaje, sobre una narración, digamos, donde pasen cosas importantes, sino una narración donde aparentemente no pase nada y lo importante sea la relación entre los personajes. Claro. Y cuéntanos un poco acerca de las influencias literarias que te llevaron a escribir tu primer libro y a formarte como escritor. Son muchísimas porque, como justamente te digo, empecé en el colegio y estaba cambiando. Estaba incluso como escritor aprendiendo muchas cosas. Entonces podría hablarte, no sé, para mi generación, por ejemplo, Bailey es inevitable, pero también te puedo hablar de Ampuero, te puedo hablar de autores peruanos, el mismo Vargas Llosa también. O sea, para mí la estructura, todo lo que sé de estructura se lo debo a Vargas Llosa. Te puedo hablar de Puig por los diálogos que me gustan muchísimo, de Martín Romaña, o sea, Bryce obviamente, que fue un gran descubrimiento para mí. Yo leí Un mundo para ellos de muy pequeño y me gustó, pero no me pareció la gran novela. Hasta que encontré Martín Romaña, y de ahí he vuelto a revisar casi todo lo que había leído de Bryce y me parece maravilloso. Y bueno, hablando acerca de debut literarios, muchos han adjudicado a tu novela el título de novela juvenil. Todos sabemos que muchos escritores empiezan con una primera novela donde tratan de contar la historia de su juventud, ¿no? de la conocida Mancha, de Amigos del Barrio. Incluso sucedió con Hemingway, con La Fiesta, ¿no? Que es una novela donde los amigos de máximo 28 años se juntan solo para ir a tomar y mantenerse alcohólicos. ¿Tienes esa, más o menos ese...? Sí, no, yo para empezar
con el tema de novela juvenil, yo no creo que sea una novela juvenil, yo no creo que existan las novelas juveniles, y si existen son las malas, ¿no? El título de novela juvenil, que por eso a mí no me gusta, yo siempre he creído que el autor lo pone o lo sugiere porque teme enfrentar a un lector un poco más experimentado, quizá. Yo, aunque igual temo enfrentar a cualquier lector, quiero creer que la novela la puede leer cualquier persona de cualquier edad y va a encontrar algo, aunque sea en ella. Ahora, por el tema de la biografía, sí es cierto, la biografía se cuela a veces, pero eso no quiere decir que esto sea biográfico. Como te decía alguna vez, creo, uno escribe sobre las cosas que le pasan, pero a un escritor, o por lo menos a mí, una de las cosas más importantes que me pasan son las cosas que leo, o las películas que miro, las canciones que escucho, las cosas que no pasaron también son muy importantes. Entonces todo eso se mezcla y sale una combinación un poco rara que termina siendo esto, que al final no es verdad ni es mentira. Siempre recuerdo a Vargas Llosa cuando le hacen esa pregunta de qué pasó realmente, y él dice que trata de explicar el proceso de ficcionalización de la biografía, pero al final siempre siente que está mintiendo. Entonces a mí me pasa algo parecido. Bueno, y ahora durante la presentación de tu libro, Jorge Montes y Goyo Torres Santillana, que son escritores muy reconocidos aquí en Arequipa, han coincidido en destacar en tu libro el cuidado del lenguaje y de los diálogos. Cuéntanos acerca de tu disciplina para escribir, para corregir. Yo puedo ser muy indisciplinado en algunas épocas, o sea, puedo pasar 2-3 meses sin escribir sin ningún problema, pero cuando realmente me decido, por ejemplo, cuando renuncié a TV para concentrarme en terminar la novela, recuerdo que la leía diario, o sea, más allá de los cambios estructurales que tomaban tiempo y eso, yo, para no perder la costumbre y no desfamiliarizarme del texto, lo leía diario. Es una novela corta, entonces la he leído muchas veces. Hay semanas donde la he leído 5, 6, 7, hasta 2, 3 veces por día. Entonces solo para poder tener el texto casi de memoria. Claro. Bueno, muchas gracias, Renato, pero para ir terminando con la entrevista, dinos cómo podemos adquirir el libro y dónde van a ser los puntos de venta. Bueno, en este mismo momento, quizás si me escriben por Facebook podríamos darles una solución. Próximamente, probablemente me imagino que estará en El Lector, de hecho, y quizá en Flores, en San Francisco, algunas de estas librerías. Invita a los lectores del Buen Librero para que adquieran tu novela y la lean. Bueno, los invito a todos a que se den una ojeada a esta novela. La he escrito con mucho tiempo, con mucha paciencia, con mucho esfuerzo para que salga bien, y espero que a ustedes puedan disfrutar de ella. Listo, muchas gracias, Renato.